Vamos a la localidad de Álvarez porque el domingo nuestro amigo Hernán Ferposi presentó su libro Camino hacia el Encuentro, ahí en la escuela 413, la escuela Jorge Newbery de la localidad, bueno, con un marco, la verdad que muy, muy, muy emotivo, mucha gente lo acompañó y bueno, nada, felicitarlo y por supuesto charlar un rato con él. Hernán, ¿cómo te va? Buena tarde. Muy bien, querido amigo. Muy Co- bien, querido amigo. ¿Contento post presentación? Totalmente, porque esto tiene todo un impacto posterior, más allá de la emoción que se vivió en el momento, de la cual te agradezco profundamente porque creo que hicimos una duplicidad extraordinaria, vos como profesional y yo como un amateur, pero creo que hicimos un lindo tenis verbal donde te las tuve que devolver algunas porque no me quedaba otra, pero después, como te decía, el impacto posterior, la repercusión así en la calle y los amigos y el afecto se profundizó aún más. La gente quedó muy emocionada, si bien algunos ahora tienen que indagar en el contenido del libro, pero sí Claro. le gustó mucho la exposición que fue expresar en rasgos generales, de acuerdo a tus preguntas, se dio un panorama aproximado a lo que puede contener sorpresivamente el libro en sí Ujú. mismo. Primero preguntarte, porque leo en el pie de imagen de esta charla que estamos teniendo, dice Hernán Ferposi, escritor. Porque creo que la consagración, sí, el que te da el título es el libro. Digo, si vos no tenés un libro, podés escribir, pero ¿qué escribís? Claro, ¿Antologías? ¿Qué pero escribís? yo no sé ¿Cuentos? si llego a esa No, jerarquía, sí, a sí, ese rango. pero sí, claro. Digo, a ver, vos sos escritor. Después, bueno, nada, tendrás uno, dos, 10, 100 libros a lo largo de tu vida, pero bueno, ya tenés uno. Sí, sí, ya por lo menos despunté con esto. La pena que me da es que no haberlo hecho mucho antes. Y O bueno, pero sea, todo tengo viene una por algo. tremenda alegría, pero siento que desperdicié un montón de tiempo porque no es alguna actividad que yo profeso desde ahora, sino que la hago desde hace más de 30 años. Claro, claro. El tema de la lectura. Porque es el paso, ¿no? Digo, uno lee mucho de literatura variada, de muchos autores, pero cuando se anima a escribir es cuando da el salto, ¿no? Cuando empieza a plasmar todo eso Sí, que ha leído y también que ha vivido, sí, porque ahí, sí. cuando uno se empieza a bucear en la historia, en la Claro, narración. claro. Lo que pasa también, querido Carlos, que porque a mí me lo dijo una importante persona que fue profesora acá en Álvarez, que es la señora Ana Marta Moreno, que le mando un beso grande, Ujú. ella es de Peirano, y en una visita que yo le hice hace mucho tiempo, yo le pregunté, digo, ¿por qué es tan difícil ese paso de escribir y publicar, porque Sí, escribir sí. escribo un montón, pero el tema es Sí, publicar. claro, claro. Y ella me contestó, porque en cierto modo uno se desnuda. Y es cierto, porque por más que uno escriba ficciones, poemas, relatos, ensayos, hay una parte siempre subrepticia de uno mismo, de la identidad propia de uno, que se va expresando. A lo mejor de manera camuflada, pero uno está siempre presente, porque es el inventor de los personajes y posiblemente algunos personajes hasta tengan rasgos de mi propia personalidad. Claro. Vos sabés que es inevitable, y te lo digo yo, que, a ver, te voy a comparar con Carlos Ruiz Zafón, que es uno de mis Mirá, lectores favoritos. disculpame, pero es mi escritor No, favorito. Pero soy pero un loco. producción. La Nada, sombra del no, viento, tengo todos los libros, tengo todos los la libros. sombra del viento para mí es, mira, si se empieza a incendiar mi casa, Te yo llevas creo que ese antes libro. saco el libro ese, lo primero que saco. Y vos sabés que fue mi primer libro, mi primer libro que fui a la librería y lo compré, ahora tengo casi 1000, pero Cristian Prieto, un amigazo, me dice, lee este libro y bueno, nada, es una novela que te atrapa, hay un correlato con otros libros de Carlos Ruiz El Zafón, que ya no está cementerio, más en este plano claro, territorial, pero bueno, pero es uno de los principales escritores. Y te iba a decir esto, ¿no? Porque leyendo Camino hacia el Encuentro también, en un punto es difícil para el lector decir, esto lo vivió sin conocerte, ¿no? Yo no, vamos a suponer que no te conozco. Es decir, esto es una vivencia de Hernán Ferposi. Es muy difícil disociarlo porque, digo, uno se compenetra tanto con la historia, vos te metés tanto que pensás, o creo que uno cree pensar porque lo necesita pensar de que esta es una historia que le pasó al escritor. ¿No te pasa eso un poco a vos también?
Sí, no, yo pienso que a lo mejor porque el lector, como me conoce, generalmente me conoce, le es inevitable pensar o sospechar de que yo pude haber vivido. Sin embargo, en este pequeño libro, porque es un libro pequeño, si bien es variado, pero hay solamente hay dos poemas solamente en la cual yo me Que no vamos a involucro. decir, que no vamos a decirle cuáles son. No vamos a No, decirlo para no la gente spoilear se va a dar nada. cuenta fácilmente porque son dos poemas, uno que hay una añoranza hacia una bisabuela, una Mira, situación muy particular, y otro a una abuela materna que yo reconozco, trato de rendir una especie de homenaje. Todo lo demás es todo ficcional y en el caso de los poemas he tratado de pararme en algún lugar de algún sentimiento muy especial de alguien cualquiera, que no quiere decir que yo haya pasado por esa vivencia, porque lo dije en nuestras palabras cuando charlábamos con vos, que hay muchas cosas que han sido transversales a todo y quien más, quien menos la ha vivido de una manera o de otra, el dolor, la frustración. Y por ahí hemos tocado hasta el tema de la muerte, ujú, el tema de la muerte como que la muerte es 100% negativo y sin embargo tiene un ángulo positivo que es, si uno toma conciencia de la finitud, uno ya dejaría de postergar. A mayor conciencia de finitud, mayor decisión a la hora de encarar acciones positivas y si son de servicios hacia los demás, mucho mejor. Pero yo insisto, el eje central de este libro es una manera de autopotenciarse, llegar al fuero íntimo, bucear en nuestras propias profundidades, porque yo estimo de que ahí hay tesoros invaluables que debemos activar, prepararnos, estar fuertes, fortalecidos, porque de esa manera no lo hacemos egoístamente para nosotros mismos, sino porque queremos ser mejores servidores hacia los demás. O sea, dudo de que alguien que no pueda servir para sí mismo pueda servir al resto. ujú. Dudo. Lo charlamos en la presentación y pues bueno, le decimos a los que nos están mirando que como te acompañé en la presentación del domingo, solo eso, vos fuiste el actor principal y quien llevaste adelante la presentación. Y en esto charlamos de varios aspectos que son transversales a la vida de los que nos apasiona vivir. Digo, que es la política, que es el deporte, ¿no? Puede ser el fútbol, pero para otros otro deporte. El amor, ¿no? Y la muerte son cuestiones que están muy presentes. Digo, la muerte por, como bien vos marcabas, por seres queridos que ya no están, o porque la finitud de que en algún momento nos toque. Escuchaba a Pancho Donel hace muy poquito que decía, esto es un partido de fútbol. Bueno, nada, comparándolo. Porque en algún momento va a pitar el árbitro que terminó. Claro, El tema es meter la totalmente. mayor cantidad de goles posible, porque también es feo si te vas con una derrota o si salís empatado. El objetivo siempre es ganar, pero un día tiene que terminar. Sí, de todas maneras uno tiene que asumir cada día con la esperanza de que ese día tiene que ser un día positivo, O un que el día de árbitro, aprendizaje. o que el árbitro meta largue. Claro, por ahí le pedimos siempre un minuto más o le cuestionamos algo. Yo ahí en uno de mis poemas manifiesto mi creencia religiosa, porque la verdad soy muy creyente, y lo manifiesto, y en una parte digo, aunque no siempre complace mis pedidos, es siempre mi fiel amigo. O sea, yo entiendo que uno le pide a Dios y le pide un montón de cosas, Sí, pero ya también es tiene como que que un pensar montón ya. que uno no es hijo único de Claro, Dios, claro, él tiene que atenderlos a todos. claro. Entonces, bueno, no pidamos tanto. Pidamos a lo mejor quizás esa fuerza espiritual que Él nos puede inyectar para que uno tenga decisión, coraje para afrontar. Y siempre el enemigo es el miedo, porque uno busca vueltas y redunda, pero siempre es el miedo, la falta de decisión y muchas veces hasta los entornos más íntimos, los entornos sociales generan un cierto prejuicio donde vos lo tomás como cierto y si no, ¿por qué voy a hacer esto? Yo no voy a servir para eso. Tengo todo el derecho del mundo de probar en el marco del respeto y de la educación. Y después Dios dirá, por eso el libro Sí. en sí mismo trata de ser para el lector una fuerza a favor, una fuerza en la que el tipo diga, che, animemos, no, porque la vida es cíclica. Ujú. Al fin y al cabo, en algún momento, como bien dijiste vos, el árbitro va a pitar, y cuando Sí. va a pitar, todos esos sueños se caen a pedazos. Che, Hernán, Aparte, ¿por qué, ujú. por qué el título? Camino hacia el encuentro.
El título fue consecuencia, yo no sé cómo trabajan los demás escritores consagrados, supongo que lo harán de una manera muy profesional. Lo mío fue bastante de entrecasa, una serie de bosquejos escritos, compilados, y al último, como final, digamos, ¿qué título, qué nombre le damos a esta criatura? Entonces empecé a mirar los aspectos de esa criatura. O sea, me había ocurrido un nombre y mi editora me dijo, mira, el nombre es un nombre en plural, medio que tira para abajo, no va a pegar muy bien, busquemos otro. Y entre los dos elegimos Camino hacia el encuentro. Porque en definitiva, si en algo insisto en todo el libro, es encontrarse uno mismo. En las historias, en los poemas, en los ensayos y los relatos. ¿Por qué razón? Porque a veces uno está muy cerca de mucha gente, es muy servicial, está muy cerca, pero está a una distancia muy importante de sí mismo. ¿Viste? Hay que darse bola. Disculpadme la expresión, pero hay que darse bola también. Porque si uno pretende servir a los demás y a la comunidad, no tiene que descuidarse uno, porque en definitiva, si alguna vez uno es llamado para alguna función, uno tiene que estar preparado como herramienta para la sociedad. Por eso hablo de robustecer esta idea del coraje, la decisión, el animarse, que yo lo hago en la vida, no es que lo aconsejo y no lo hago, por el contrario, lo hago en la vida política, en la actividad política. Por eso también lo dije sin ningún prejuicio, porque no tengo por qué ocultar nada, porque me siento orgulloso de participar en política, porque lo hago con excelentes personas en un espacio muy, muy lindo, en el que me siento muy contenido y tengo la tranquilidad de que estoy acompañando a personas honorables y que merecen no solo mi respeto, sino el respeto de toda la sociedad. Después, bueno, se sabe que en materia política está la cuestión electoral y a veces por una multiplicidad de factores se llega o no se llega a lograr ciertos deseos. Algunos se materializan, otros no. Pero eso no quiere decir que no haya valido la pena, porque en definitiva, de una manera o de otra, uno siempre algún sector representa. Siempre hay un sector de gente que se identifica con uno, porque en definitiva la política es representar los intereses de la gente. Hernán, te vamos a invitar un día acá al stream para charlar, incluso podemos hacer algún cruce, pero nada, contame, cerrá vos con esas sensaciones de la maestra que te fue a ver, del vecino, del familiar, de tus hermanas que te acompañaron, nada. Sí, la verdad que primero tengo una familia numerosa, tengo mucha cantidad de amigos, muchos no pudieron concurrir porque ese domingo hubo muchos eventos en el pueblo, bueno, se hizo muy complicado, hay gente que ya tenía compromiso de antemano. Muchos me acompañaron desde el corazón, así todo hubo mucha gente. Sí, claro. La sensación fue una sensación de gratitud, Carlito, de gratitud. ¿Viste cuando vos necesitas decirle gracias de corazón a cada uno, como te dije a vos en su momento? Pero ese gracias porque yo entiendo de que uno en la vida no está solo, uno va construyendo y van apareciendo personas en la medida que vos vas desarrollando y te vas animando a tus pequeñas proezas que para vos son importantes. Y eso también, esa gratitud te coloca en el lugar, en el gran y digno lugar y honorable de hacerlo también por los demás. Cuando yo vi ese salón con gente que nos estaba escuchando, vi toda tu generosidad, la generosidad de la directora, la generosidad de mi familia, la generosidad de todos los que me acompañaron. De Talo querido que cantó también, no nos olvidemos nuevamente. Claro, por favor, un cantor extraordinario. Sí, él ya sabe que yo lo adoro y se un lo digo a genio, todo un grande, el mundo. un grande. Y es una relación de amistad que... y bueno, entonces a uno lo coloca en un lugar de aprendizaje porque uno se vuelve generoso. En realidad tendría que ser a la inversa, uno tendría que ser generoso siempre, pero yo creo mucho en la teoría de la reciprocidad, o sea, yo creo que el mundo crece en reciprocidad, tanto lo bueno como lo malo, porque si alguien te ataca, a lo mejor tu reacción es atacar, pero si alguien te ama, tu reacción va a ser amar. Entonces, practiquemos iniciando uno la reacción. Demos las gracias, amemos a la gente, seamos educados, y va a volver lo mismo, y va a volver multiplicado. Y eso se expande exponencialmente y nos vuelve mejores a todos.
Yo creo que por ahí pasa la cuestión. Vos me preguntabas qué sensación me dejó, y para mí una sensación de plenitud y de gratitud. Porque siendo un amateur, una persona de oficio en esto, que despunto, largo mi primer y modesto libro con las limitaciones que uno tiene, y lo hace de corazón, y sin embargo los tipos me vinieron a ver con ese amor puro como si uno fuera un escritor consagrado. Me hicieron sentir en plenitud y en conexión con ellos, de alma a alma, de corazón a corazón, y creo que el aporte tuyo fue muy determinante porque si yo lo tuviera que haber hecho solo me hubiese costado porque es, es difícil, porque iba a ser muy lineal, iba a pasar todo por decisión mía, cosa que iba a ser muy autorreferencial, y creo que vos con tu calidad periodística y profesional le diste un matiz, pero no es que te lo digo yo como opinión mía, porque sino que además de eso me lo dijeron infinidad de personas que quedaron encantadas con vos. Y no es que te lo digo para quedar bien, No, le porque a decimos a mí, la audiencia que está todo arreglado esto para que cuando quieran. no, en serio, te lo juro por vos, es que a toda la gente le encantó. Le encantó tu presencia, tu manera, le llegás a la gente tenés carisma, tenés tus virtudes y tus aptitudes que la gente lo percibe, Carlitos. Eh, Razón tal que por eso te busqué. Eso no quiere decir que no haya otros, por supuesto, yo no voy a subestimar a nadie. Pero yo desde que te conocí dije, este tipo me puede dar una mano porque veo que tengo una conexión y vas a saber hacerlo, vas a saber dónde pinchar, porque aparte estuviste incisivo en varias oportunidades, me sentí acorralado en algunos momentos, No, siempre había un salvoconducto, siempre, te pero, preocupate. pero como uno percibe que todo de la mano de la buena intención, siempre Seguro. hay una salida. Bueno, algo nos une, Carlos Ruiz Zafón, que no sabía, y que, bueno, con esta charla, y El Nietzsche cementerio, también, el Nietzsche ya lo cementerio, de... Nietzsche, sí, lo que pasa es que Nietzsche es tan controversial y habría que estudiar mucho para hablar de Nietzsche. Yo por ahí soy un atrevido en hablar de Nietzsche, tendría que saber mucho más. Igualmente lo he leído todo. Es muy controversial, tiene aspectos de su vida interesantísimos, por ejemplo, las conversaciones con el doctor Breger, por ejemplo, la pelea que tiene con su amigo Richard Wagner, que Claro. después se vuelven a amigar. Y eso me hacía recordar a cuántas veces uno de pibe se peleaba con Ey, un sí, amigo, no se hablaba por una semana y en la semana sí, estaban pasa. jugando la pelota de nuevo. Entonces, Hernán, al final, querido, te mando un abrazo enorme y bueno, ya te esperamos acá un día para poder charlar y hablar y nada. Hablar de con, política, que nos gusta mucho, con hablar muchísimo de gusto. Y fútbol. quiero reiterar mi agradecimiento, felicitarte por el programa porque es extraordinario. Veo que no tiene límites. Dale, te Crece, mando crece, crece y crece. un abrazo grande. Así que, y deseo lo mejor y a toda la producción. Te queremos, chau, chau. Ahí charlamos con Hernán Ferposi, escritor, él humilde, pero bueno, nada, el primer libro ya es un pequeño gran paso. No todo el mundo tiene la posibilidad o se anima a escribir un libro, así que nada, felicitaciones y un gran tipo. Ya venimos, ¿eh?